Bueno, ahora sí, ya empezamos a grabar. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Ya había pasado un tiempito que no nos podíamos conectar. Nuevamente, como estábamos hablando con Giovanni, voy a estar con ustedes en todo lo que tiene que ver con la competencia de inglés, por lo menos durante este trimestre. Esperemos que podamos continuar con ustedes. Em, Y bueno, son las 7:10 de la noche, hoy es 30 de abril del 2026. Vamos a dar inicio entonces a la sesión programada para el día de hoy, correspondiente a la explicación de la actualización del cronograma que modificamos en cuanto solamente a la competencia de inglés, en cuanto a tiempos de entrega de las evidencias, tratando de que em, el tiempo que les falta de formación lectiva, entonces digamos que compense un poquito y no estén como atrasaditos en las evidencias que les falta. Voy a compartir acá la pantalla en este momento, el cronograma. Ustedes de todas maneras ya lo tienen disponible en los anuncios, yo se los compartí para que lo pudieran descargar y así tener como en cuenta las fechas que se van a manejar para estas nuevas evidencias. ¿Listo? Em, por favor, confírmenme si tienen la pantalla disponible, si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, señora. Sí, Perfecto. Estamos entonces aquí reunidos, las fichas, tanto la 311-8420 y la 311-8585 del programa de desarrollo de multimedia y web, ¿sí? Vamos, entonces aquí ustedes ven en este momento el cronograma iniciando la fase de ejecución para esta semana entonces del 27 al 10 de mayo. Se programaron 3 actividades. Esas 3 actividades hacen parte del resultado de aprendizaje, implementar acciones de mejora relacionadas con el uso de expresiones, estructuras y desempeño según resultados de aprendizaje formulados para el programa. ¿Listo? Sigue siendo obviamente la competencia de bilingüismo y hay 3 evidencias de la guía de aprendizaje número 7. Recordemos que para descargar estas guías de aprendizaje, pues hay una ruta establecida dentro de la plataforma que yo me imagino que todos como tienen como muy claro esa ruta para descargar esa guía de aprendizaje. Esa guía de aprendizaje, al ser de la fase de ejecución, pues ustedes simplemente ingresan a la plataforma en esa fase de ejecución y se dirigen a la parte, al enlace. Espérenme que estoy tratando acá de compartir la pantalla. Ahí ya la pueden visualizar. Chachán. Bueno, les decía que una vez ingresan a la plataforma, ustedes ingresan a la fase de ejecución y aquí encuentran el material de formación, las diferentes actividades de proyecto. En este caso, la competencia de inglés o los resultados de aprendizaje de inglés están en la actividad de proyecto número 7. Igualmente el material de formación, que es English Level 6, V1.1, and English Level 7, V1.2. Y esto es bien importante porque ustedes deben tener en cuenta que antes de realizar cualquier evidencia, yo siempre les he dicho, deben mirar y revisar ese material de estudio. Ese material de estudio tiene
no solamente el vocabulario, sino la gramática que generalmente se debe utilizar dentro del desarrollo de las actividades de aprendizaje, ¿cierto? Cada uno de esos componentes de inglés tiene a su vez tres o cuatro temas, ¿sí? En este caso, el B1.1 tiene estos cuatro temas, se llama The Road Towards Self-Actualization, Cultural Literacy, Hidden Message Mass Media, and Reporting What Someone Said, ¿ok? Cada uno de ellos, ustedes saben que tiene un OVA, que es una presentación interactiva que también contiene varios, digamos, como The road towards self-actualization. o varias puntos, ¿sí? Como la introducción, que es donde nos muestra cada uno de los temas que se van a tratar dentro de esta OVA, ¿ok? En este caso, How to Express Commonalities y Lifelong Learning Strategies to Achieve Your Goals, ¿ok? Entonces aquí encuentran, digamos que todo lo que tiene que ver con gramática, todo lo que tiene que ver con vocabulario, ¿ok? Luego tienen la contextualización, que en la contextualización lo que se hace es mostrar los ejemplos o mostrar cómo se aplica, ¿sí? Esos conocimientos y ese vocabulario y esos estructuras gramaticales que se vieron en la parte de introducción. Luego tenemos la parte de comprehension, que generalmente son ejercicios que nos ayudan a aplicar o a comprender mucho mejor esas temáticas que se están desarrollando. Tienen los ejercicios de práctica, que es ya directamente cómo aplicamos ese conocimiento, ese vocabulario. En muchas OVAs hay 3 prácticas, 2 prácticas, eso dependiendo como de la temática que se esté realizando. Y también tienen los ejercicios de pronunciation practice, ¿ok? Los ejercicios de pronunciación. Entonces, digamos que ustedes tienen a su favor un material muy completo y quería, a pesar de que nosotros ya hemos venido trabajando toda la parte de la competencia de inglés, pues era bueno como retomar recordándoles el material tan valioso que ustedes tienen dentro de la plataforma para que lo utilicen. De verdad es muy importante que ustedes antes de realizar cualquier evidencia se tomen el tiempo de revisar ese material de formación para que a la hora de realizar cada evidencia pues sea mucho más fácil ya realizarlas teniendo ese conocimiento previo. ¿Listo? Entonces, como les decía, ustedes tienen ahí digamos, dos enlaces del material de inglés, el B1.1, que es el B1.1 en el material de formación, y también tienen el B1.2. ¿Listo? Una vez ustedes revisen eso, entonces ya se vienen a la guía de aprendizaje, donde está aquí la guía de aprendizaje número 7. Luego le dan clic aquí para acceder al recurso educativo y ahí es donde les abre otra pestaña y les muestra las instrucciones de cada una de las evidencias con diferentes competencias que aplican para esa guía de aprendizaje número 7, ¿cierto? Yo siempre les he dicho, para encontrarlo mucho más fácil, las competencias, es muy chévere que tengan en cuenta los códigos de cada competencia. En este caso, la competencia que corresponde a bilingüismo es la 24.0202.501, que esa es la competencia que van a desarrollar. Ustedes le dan Enter y pues simplemente les van mostrando a ustedes dónde está ese número de competencia y los lleva directamente a las evidencias que corresponden a esa competencia, sin necesidad de leer como todo el documento. Y aquí entonces nos ubicamos nosotros.
Para la primera evidencia, como es costumbre, generalmente durante todo este proceso de formación en la competencia de inglés, siempre van a encontrar un cuestionario que es como, no necesariamente solo preguntas, pero van a encontrar frases para completar, perdón, van a escuchar audios y basado en esos audios van a responder preguntas. Van a encontrar lecturas cortas donde ustedes pues van también a, a relacionarlo con respuestas de comprensión de lectura. Ese cuestionario no es muy extenso, aproximadamente son 15 preguntas o oraciones que ustedes tienen que responder. Generalmente son multiple choice, ¿sí? Como respuesta múltiple. Y tiene también varios intentos, es decir, el puntaje mínimo de aprobación, recuerden que es de un 70%, es de 70, perdón, 70 puntos de 100. Entonces, quienes obtengan menos de 70 puntos, pues ya saben que no va a ser aprobado ese cuestionario y la idea es que sea aprobado el cuestionario. Entonces, como tiene varios intentos, ustedes pueden regresar, ingresar nuevamente y volver a desarrollar el cuestionario. Yo creo que esta es como la evidencia que más clara tienen porque es como muy constante dentro de las diferentes guías de aprendizaje y actividades de proyecto, ¿sí? Bueno, continuando entonces con las evidencias, tenemos que la segunda evidencia hace parte de la actividad de proyecto también número 1 de la guía de aprendizaje 7 y la evidencia 2 que se llama mapa mental. Para este mapa mental deben tener en cuenta em, como el entorno en el que ustedes se desarrollan o el entorno en el que el aprendizaje o el método de aprendizaje se desarrolla para ustedes. Me explico, ¿ok? Aquí ustedes van a elaborar un mapa mental donde tengan en cuenta 4 componentes, ¿sí? Las estrategias de aprendizaje, los recursos de aprendizaje, las habilidades que ustedes desarrollan y la aplicación de ese conocimiento en un entorno laboral. Entonces me dicen, profe, es que yo no estoy trabajando en este momento, ok. Entonces, como no estás trabajando en este momento, vamos a hablar sobre cómo aplicarías tú ese conocimiento cuando estés trabajando, ¿cierto? Entonces, esos son como los 4 componentes principales que debe tener ese mapa mental, ¿ok? En ese orden de ideas, el mapa mental se va a tratar sobre el Personal Learning Environment, ¿ok? PLE, que es el entorno personal de aprendizaje. Cómo cada uno de ustedes aprende. ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes utilizan para aprender? ¿Cuáles son esos recursos que ustedes utilizan para aprender? ¿Cuáles son esas habilidades que ustedes desarrollan al aplicar digamos que, utilizar esos recursos y esos conocimientos, esas estrategias de aprendizaje? Y cómo todo eso en conjunto lo llevan al entorno laboral y cómo lo aplican. Teniendo esto en cuenta, digamos que aquí en la guía de aprendizaje, eh, para aclararles, menciona un artículo y menciona un anexo. Ese artículo y ese anexo no se encuentra disponible en este momento. Eso como que lo descontinuaron de la plataforma. Perdónenme un segundito que este perrito mío se alborotó. Regálenme un segundito. Ok, mil disculpas ahí. Bueno, les decía entonces que dentro de la guía
relaciona, espérenme que se me perdió, relaciona un anexo y relaciona un artículo, pero esos artículos y esos anexos los desvincularon, entonces eso no aplica en este momento. Pero pues sí aplica la forma de cómo hacer este mapa mental. Hay muchas plataformas que les puede ayudar o que les dan como una plantilla para realizarlo. Acá en este momento yo les voy a compartir como un ejemplo muy básico del mapa mental que ustedes deben realizar teniendo en cuenta esos componentes que les acabo de mencionar, para que al menos tengan como una idea de lo que yo les contaba. Regálenme un segundo. Giovanni, ¿tienes alguna pregunta? Te veo la mano levantada. Sí, profe, buenas noches. Profe, Dime. la pregunta mía, en el caso, por ejemplo, mío, yo estoy trabajando, pero no trabajo en lo que estoy estudiando. O sea, el mapa mental lo hago bajo lo que estoy trabajando actualmente o sobre lo que voy a trabajar en el futuro. En lo que tú estás trabajando en este momento, ¿no aplicas nada, nada No, del nada, programa de formación? nada. Ya, hasta que yo Bueno, termine no busco trabajo o las prácticas en otro. bueno, digamos que ahí digamos que ahí podrías tener dos opciones, ¿cierto? Una, la puedes realizar teniendo en cuenta, digamos que el aprendizaje adquirido dentro del programa de formación, estructurar cuáles son las habilidades que tú has desarrollado durante el programa de formación y en la parte de aplicación del conocimiento, entonces tú puedes hablar sobre un trabajo que de pronto vayas a tener aplicando lo que estás estudiando en el programa de formación, ¿cierto? Esa sería una opción. La otra es que tú lo apliques al trabajo actual, ¿sí? Es decir, ¿cuáles fueron las estrategias de aprendizaje para tú poder adquirir, por ejemplo, el conocimiento para trabajar en lo que trabajas en este momento? ¿Cuáles son tus recursos de aprendizaje o cuáles fueron esos recursos que utilizaste para poder desempeñar ese trabajo que tienes actualmente? Entonces, digamos que tienes dos opciones, o hacerlo con el trabajo actual o hacerlo con el trabajo futuro relacionado con el programa de formación. ¿Listo? Entonces, miren acá la imagen, ¿cierto? Aquí está como los 4 componentes de los que yo les hablaba ahorita. Tenemos el Learning Strategies, ¿cierto? Digamos que estos Learning Strategies y Tools and Resources son como los inputs, ¿cierto? Son como las entradas de conocimiento que ustedes obtienen. Entonces tenemos que Learning Strategies tenemos watching educational videos, taking structured notes, practicing with real life tasks, ¿ok? Entonces hablamos de estrategias de aprendizaje, ver tutoriales educacionales o educativos, ¿sí? En YouTube, en Coursera o en otras plataformas, ¿ok? Tomar notas estructuradas, o sea, tomar notas bien planeadas, practicing with real life tasks, practicar con ejemplos reales del entorno en el que se desenvuelve. Tenemos el otro componente, Tools and Resources, ¿ok? Herramientas y recursos. ¿Qué herramientas y qué recursos utilizo yo para tener esa estrategia de aprendizaje? Entonces tenemos a Canva como un visual design, ¿ok? Como Canva, esa plataforma de Canva que ha crecido tanto, que nos ayuda tanto a hacer diseños, a crear plantillas, a obtener, digamos que parte del trabajo ya terminado para solamente poner la información que necesitamos. Google Docs, ¿ok? Google Docs como herramienta de producción de textos, ¿ok? Zoom como una herramienta o un recurso de comunicación, ¿cierto? Y Grammarly
una herramienta que nos permite organizar el texto de una forma adecuada, con una gramática correcta, utilizando los términos correctos, ¿ok? Entonces, eso en la parte de los recursos. Perdón. Luego tenemos Skill Developed, ¿ok? Que en este caso, ya teniendo como toda esa parte del aprendizaje y del uso de los recursos, ¿cuáles son las habilidades que yo desarrollo haciendo todo esto? Entonces, Communication in English, Visual Creativity, Time Management, Instructional Design. Entonces, digamos que aquí simplemente relacionar ya todas las habilidades que tú tienes o que obtuviste al obtener este aprendizaje, ¿cierto? Entonces, muchos obtienen la habilidad en Excel, por ejemplo, ¿cierto? Habilidades comunicativas, habilidades de diseño cuando trabajan con diseño gráfico, ¿cierto? Entonces, para cada uno de ustedes, las habilidades van a ser diferentes, ¿cierto? De acuerdo a esas entradas de aprendizaje que han tenido. Y por último, entonces tenemos la aplicación en el trabajo. Entonces ahí sí ya es más específico cómo aplican ustedes esos recursos, esas estrategias de aprendizaje y esas habilidades que ustedes desarrollaron dentro del espacio de trabajo. Entonces, creating beginner-friendly materials, designing visual for lessons, conducting online classes. Entonces aquí ya es cómo lo aplican ustedes en ese trabajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes hacen en ese trabajo que están aplicando ese conocimiento y esa habilidad que ustedes desarrollaron? Este es un mapa muy básico. Ustedes obviamente pueden hacer más que esto. Ya es dependiendo obviamente como de todas las estrategias, recursos y habilidades que ustedes hayan desarrollado. No sé si tienen alguna inquietud adicional. No, señora. Astrid, gracias por contestarme. ¿Qué tal Giovanni, Eliana, Diego? ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, profe. Duda aclarada. Ok, perfecto. Bueno, entonces esto cuanto a esa segunda. La siguiente actividad o la siguiente evidencia em, se llama blog. En esta evidencia, digamos que esta evidencia es como una recopilación, no encontraba la palabra. Es una recopilación de las evidencias y de los trabajos que ustedes han venido haciendo, ¿cierto? Simplemente hay dos componentes nuevos que agregar a este blog. Entonces, de acuerdo entonces con esta creación del blog, el blog es un espacio como para definirlo un poquito. El blog es un espacio que me permite a mí comunicar a las personas sobre algo, ¿cierto? Sobre algo de interés para mí, ¿ok? Entonces existen blogs de cocina, existen blogs de diseño gráfico, existen blogs de, bueno, de muchas temáticas. Este va a ser un blog de inglés, ¿cierto? Y un blog para compartir digamos que el avance y las evidencias que ustedes han hecho en inglés, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta lo que les decía de la revisión del material de formación, dentro del material de formación hay unos casos y hay unas lecturas que se llaman pensamiento crítico y la alfabetización mediática, Critical Thinking and Media Literacy, y hay otra de Crime and Punishment, que es crimen y castigo, que, como les dije, están dentro del material formativo.
Ay, discúlpenme que tengo como una tosecita maluca. Entonces, una vez ustedes revisen ese material, ustedes dentro del blog que creen van a crear 2 entradas, ¿sí? Esas 2 entradas corresponden a la opinión sobre estos 2 temas, ¿cierto? ¿Cierto? Critical thinking y crimen y castigo, ¿ok? Es decir, que ese blog, ya con esta explicación que les doy en este momento, tienen 2 entradas. Adicionalmente a esto, cuando yo hablo de entradas en un blog, quiere decir como secciones, ¿cierto? Entonces, ya les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo de alguien que ya lo entregó para que ustedes más o menos se den a la idea de qué es lo que hablo. Adicional a esto, entonces ustedes van a entregar de 5 a 7 entradas o van a realizar de 5 a 7 secciones. Entonces, 2 que son estas opiniones que acabo de decirles, ¿cierto? Y las otras 3, ¿cierto? O las otras 5, dependiendo de las entradas que quieran hacer, van a cargar los videos, los audios, ustedes van a escoger cuáles. Pero sí, la idea es que haya por lo menos un video, un audio, un documento escrito, ¿sí? O una presentación, ¿ok? De las que ya hayan entregado como evidencia en las otras actividades pasadas. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar acá, chicos, un ejemplo para que tengan una idea de qué es lo que debe contener este blog. Regálenme un segundito. Miren entonces acá en la pantalla, esta es otra ficha que tengo. Cuando ustedes ingresan acá, le van a dar añadir un nuevo tema y van simplemente a poner pues el título del blog y van a poner acá, van a adjuntar el enlace. Generalmente cuando ustedes crean un blog, ya sea en Blogger o en otra página, ustedes generan una página de internet o un enlace. El enlace es el que van a poner acá y le dan clic en enviar, ¿sí? Cuando ustedes le dan clic en enviar, entonces lo que va a aparecerme a mí acá es esto. Yo les voy a colgar ahí en esa parte del blog cómo crear un blog, por si no saben hacerlo, también tengan como ese video como referencia. Ay, chicos, perdónenme. Y entonces yo me voy acá a mirar este link, por ejemplo. Entonces este link me muestra lo siguiente, que era lo que les explicaba ahora. Esta persona decidió poner este título, Welcome, le faltó el to my blog, ¿ok? Y entonces vemos acá. El primer artículo, Critical Thinking and Media Literacy,
Este es el artículo que él creó sobre el tema que menciona la guía. Luego habla entonces sobre esta novela o sobre este artículo también, da su opinión, pueden hacer un artículo, pueden dar su opinión, en fin. Luego él decidió adjuntar el trabajo de el folleto, que fue uno de los trabajos que se trabajó, valga la redundancia, o que se envió. Luego envió la presentación, ¿ok? Y también adjuntó la crónica. Entonces, por eso es que yo les digo que el blog es simplemente una recopilación de esa información que ustedes ya tienen previamente y lo único adicional es como la opinión sobre esas dos lecturas o sobre esos dos casos y ya, ¿cierto? ¿Cuál es la idea, chicos? La idea es que cuando ustedes hagan ese blog y yo vaya a revisar, que obviamente lo que tiene que ver con enlaces, pues si yo le doy clic allí, por ejemplo en este video, es My name is video permita hacer Riviera Márquez. I am from blog, Colombia. ¿ok? No es como que esté el pantallazo del video y yo le dé clic y no vea el video, no, ¿cierto? Entonces esa es la idea. Si van a adjuntar uno de los audios, entonces que yo al darle clic al audio, entonces yo pueda escucharlo, ¿ok? Esa es como el ejemplo del blog que tengo acá como para mostrarles. Como les dije, hay muchas páginas que permiten crear esos blogs. Hay unas obviamente más divertidas y más interactivas que otras. Otras son más simples y más básicas. Hay otras que tienen mucho más color o que les permite por lo menos hacer como muchas más, em, como, como hacer como más interacción, ¿sí? Donde la gente pues puede hacer como más interacción. Entonces, em, eso es básicamente la explicación sobre esta evidencia. Los escucho, chicos, si tienen alguna inquietud. No, profe, ninguno. Bien explicado. De mi parte no. Profe, una pregunta, ¿usted puede repetir eso último que dice las dos, o sea, del blog, las dos adicionales? ¿Puede repetir esa parte que no entendí muy bien? Giovanni, ¿cuál es tu pregunta específica? ¿Cómo se llaman O cómo se sea, llaman las por ejemplo, lecturas? exactamente, o sea, esas dos lecturas tenemos sí o sí que incluirlas en el blog, ¿cierto? Más lo que hemos Sí, trabajado con usted el año pasado. exacto, exacto. Entonces, en ese blog ustedes lo que hacen es em, crear espérenme que se me perdió acá la página. Mm, crear crear o no, como subir, ¿cierto? Las evidencias que ustedes ya tienen, ¿cierto? Subirlas a ese blog, ya sea el video, los audios, los folletos, ¿cierto? Lo que ustedes han recopilado durante este proceso de aprendizaje en inglés, ¿cierto? Y adicionalmente hacer un artículo o dar una opinión sobre esos dos temas que aquí les voy a mostrar dónde se encuentran. Entonces, cuando ustedes vienen acá a la actividad de proyecto número 7, esos temas los encuentran en el material de formación, que es lo que yo les digo que deben revisar, ¿cierto? Aquí encuentran Cultural Literacy. Cultural literacy. How much do you know about the world? ¿Ok? Entonces, acá es donde ustedes van a ver básicamente sobre este tema, Cultural Literacy, y ustedes
dependiendo de eso y de lo que les muestre, obviamente, el material de estudio sobre las lecturas y demás. Entonces, aquí es donde ustedes van, o sea, de aquí es donde ustedes van a sacar ese artículo, ¿cierto? Teniendo en cuenta como el aprendizaje que obtuvieron acá, ¿ok? Y acá mismo, en los materiales de formación, es también donde encuentran el componente o el tema de, creo que es acá, en este último que se llama Reporting What Someone Said. ¿Ok? Acá esto es más que todo como un caso, ¿ok? Esto es como un caso y era lo que hablábamos de Crime and Punishment, ¿ok? Entonces ustedes ya, mírenla acá, ¿ok? Entonces ya ustedes ven este caso, ven el vocabulario y de eso es lo que básicamente van a hacer el artículo allá en el blog. ¿Ok, Johnny? Sí, profe. Ok. Perfecto. Bueno, chicos, eso entonces en cuanto al cronograma, recuerden que estas actividades están desde esta semana que empezó el 27 hasta el 10 de mayo, ¿ok? La idea es que ustedes cumplan con esos periodos de tiempo para que no se les acumule trabajos, para que lleven todo como organizadito, ¿cierto? Saben también que me pueden escribir, se pueden comunicar conmigo, no solamente a través de el correo institucional, sino que ustedes también tienen el número de WhatsApp para que me escriban en caso tal de que tengan alguna inquietud. Dentro del anuncio también que les publiqué está. Entonces, cualquier cosa me dicen, me escriben, que si yo estoy disponible en ese momento en el que me escriban, pues obviamente les voy a contestar. Y si no, pues obviamente al otro día o si de pronto no estoy cerca del computador para resolverles lo que necesiten, pues tan pronto esté cerca del computador, pues yo estaré muy pendiente de ustedes. Listo. Vale, profe, gracias. Bueno, Listo, chicos, profesora, gracias. la idea es entonces que se pongan muy juiciosos. Yo estoy muy atenta a sus envíos. Igual las personas que están de pronto más atrasaditas saben que están al día. Digamos que yo ayer, si no estoy mal, terminé de calificar las últimas evidencias que estaban pendientes, entonces también pueden ir revisando y haciendo seguimiento de esas evidencias porque es importante que no se les vaya a llegar la última fecha y que ustedes encuentren que no, que había que corregir, que no mandaron, que, bueno, en fin, tantas cosas que suelen suceder. Entonces estén también muy pendientes de esos envíos. No siendo más chicos, entonces vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Les deseo un feliz resto de noche y un feliz fin de semana con puente incluido. Aprovechen y se ponen muy juiciosos a estudiar. Gracias, profe, igualmente. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Feliz día del trabajo a todos. Feliz Gracias, día. compañero. Cuídense mucho. Recuerden que esta grabación queda también en la plataforma. Chao.